Queridos hermanos y hermanas, saludos cordiales. Aquí les habla el pastor Adolfo Suárez. En el presente momento trabajo en las oficinas de la División Sudamericana en Brasilia como rector del SALT, que es el Seminario Adventista Latinoamericano de Teología. También ocupo la función de director del Espíritu de Profecía. En esta oportunidad presentaré el siguiente tema: la identidad doctrinal adventista. El objetivo de esta clase es describir la fuente y base de la identidad doctrinal de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, así como la estructura de nuestras doctrinas y creencias. Y yo comienzo esta clase, queridos hermanos y hermanas, afirmando que la Biblia es la fuente y el fundamento de la identidad doctrinal de la Iglesia Adventista. Para esto, quiero leer 2 de Pedro capítulo 1, versículos 20 y 21. 2 de Pedro 1, 20 y 21, que dice así: Y hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este texto de 2 de Pedro 1, 20, 21 me lleva a Apocalipsis 22, 18 y 19, que dice lo siguiente. Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo advierto a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añade a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad, de los cuales se ha escrito en este libro. Queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios es algo serio y por eso es la base de nuestra identidad. Ahora, ¿qué queremos decir cuando afirmamos que la Biblia es la fuente y el fundamento de la identidad de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Bueno, queremos decir que la Sagrada Escritura proporciona la esencia de la Iglesia Adventista. Lo que somos como iglesia y como pueblo está basado en la palabra de Dios. Nuestras creencias y estilo de vida se extraen de las Sagradas Escrituras. Esto es evidente en nuestra creencia número 11, que dice lo siguiente: las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, son la palabra escrita de Dios, dada por inspiración divina. Los autores inspirados hablaron y escribieron movidos por el Espíritu Santo. En esta palabra, Dios ha confiado a la humanidad el conocimiento necesario para la salvación. Las Sagradas Escrituras son la suprema, autoritaria e infalible revelación de su voluntad. Son la norma de carácter, la prueba de la experiencia, el revelador definitivo de las doctrinas y el registro fiable de los actos de Dios en la historia. Queridos hermanos, este breve párrafo de nuestras creencias, que es formidable, contiene algunos principios fundamentales sobre la naturaleza de la Biblia para los adventistas. Y eso hace que la tomemos como fundamento de nuestra identidad. Por eso, repasemos rápidamente 4 de estos principios. ¿Ok? Primer principio. Para nosotros adventistas, la Biblia tiene naturaleza sagrada. Mucho antes de la formulación de nuestras creencias, el apóstol Pablo lo dejó en claro en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, donde él escribe lo siguiente: y que desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. De hecho, la Biblia, hermanos, no es un libro como cualquier otro. Es una combinación indivisible de lo divino y lo humano. Segundo principio. Para nosotros adventistas, la Biblia tiene una naturaleza modeladora. ¿Qué significa esto?
La edificación de nuestro carácter debe seguir la dirección de la palabra de Dios. El salmista sabía esto. Él pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y luego responde, con guardar tu palabra. Salmo 119, 9. En la Biblia, queridos hermanos, encontramos los principios para una vida correcta. Nuestra identidad y nuestro comportamiento deben estar construidos sobre el sólido fundamento de la Sagrada Escritura, ya que ella tiene autoridad para serlo. Principio número 3. Para nosotros adventistas, la Biblia comunica salvación. Hermanos queridos, hermanas, ¿cuál es el tema central de la Biblia? El tema en torno al cual se agrupan todos los demás es el plan de redención, la restauración de la imagen de Dios en la vida humana. Elena de White deja esto absolutamente claro cuando afirma que en su palabra Dios ha dado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Así que todo lo que necesitamos saber sobre la salvación está en el texto bíblico. Por supuesto, puedes consultar personas, teólogos o libros que conoces, pero tu decisión final no debe depender de esos consejos. Para cuestiones de salvación, deja que Dios hable a tu corazón a través de un estudio personal y profundo de las Sagradas Escrituras. Finalmente, principio número 4. Para nosotros adventistas, la Biblia es fuente de doctrinas. Queridos hermanos y hermanas, a lo largo de su historia, la Iglesia Adventista ha sostenido que la Biblia y solo la Biblia debe ser el credo cristiano y que no tiene otro credo que la Biblia. Vale la pena enfatizar aquí que la Iglesia Adventista formula sus doctrinas a partir de un estudio sólido de la Biblia y lo hace a través de largos estudios, trabajando en comités, en juntas y apoyándose en eruditos de todas las áreas de la teología. Bueno, hagamos un resumen de lo que estudiamos hasta aquí. Hasta ahora hemos visto 4 principios. Principio número 1. Para nosotros los adventistas, la Biblia es sagrada por naturaleza. Y son estas directrices sagradas las que deben ser el fundamento de nuestra identidad. Principio número 2. Para nosotros los adventistas, la Biblia tiene un carácter modelar. Y por eso la Biblia debe ser el fundamento no solo de nuestra fe y teología, sino también de nuestro comportamiento, de nuestra ética. Principio número 3. Para nosotros los adventistas, la Biblia comunica la salvación. No es un manual científico, no es un libro de autoayuda, no. Su intención principal es señalarnos el camino de la salvación. Principio número 4. Para nosotros los adventistas, la Biblia es fuente de doctrinas. Nuestras creencias, nuestra teología se basan únicamente en la sagrada palabra de Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, en la segunda parte de esta clase quiero tratar de nuestras doctrinas. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene una estructura de sus creencias en 6 doctrinas. Desde una perspectiva de identidad práctica, nuestras 6 doctrinas responden preguntas muy importantes. Número 1. La doctrina de Dios. Ella responde a la pregunta, ¿quién es nuestro Dios? 2. La doctrina del ser humano. Responde a la pregunta, ¿quiénes somos? Número 3. La doctrina de la salvación. Responde a la pregunta, ¿cómo podemos ser redimidos? Número 4. La doctrina de la Iglesia. Responde a la pregunta, o a 2 preguntas, ¿cómo es el pueblo de Dios? ¿Y cómo podemos comprometernos en la misión? 5. La doctrina de la vida cristiana, que responde a la pregunta, ¿cómo podemos vivir? Y número 6, la doctrina de los últimos eventos, que responde a la pregunta, ¿qué pasará en el futuro?
¿Te das cuenta de cómo las 6 doctrinas tocan temas esenciales para nuestra identidad? Bueno, hablemos ahora un poco de nuestras creencias. Nuestras 28 creencias apuntan a nuestras convicciones y nuestra forma de vida. Vamos a repasarlas brevemente, una por una. Número uno, creemos en la Sagrada Escritura. La Biblia es nuestro manual de vida. Número 2, creemos en la Trinidad. La divinidad quiere salvarnos. Número 3, creemos en el Padre. Tenemos un Padre que nos ama infinitamente. 4, creemos en el Hijo. Tenemos un Salvador poderoso y amoroso. 5, creemos en el Espíritu Santo. Tenemos un intercesor constantemente. 6, creemos en la creación. La vida no surgió por casualidad. Número 7, creemos que fuimos formados a imagen y semejanza de Dios. Nuestro origen es divino, noble, programado. 8, creemos en el gran conflicto. Hay una lucha espiritual entre el bien y el mal. 9, creemos en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Aquí en la tierra, Jesucristo tuvo un ministerio a nuestro favor. 10, creemos en la experiencia de la salvación. Somos pecadores que hemos sido, somos y seremos redimidos. 11, creemos en el crecimiento en Cristo. Podemos y debemos desarrollarnos a cada día. 12, creemos en la iglesia. La iglesia es la fuerza de nuestra identidad. 13, creemos en el remanente y en su misión. Pertenecemos al pueblo de Dios, que debe hablar de su amor al mundo. 14, creemos en la unidad del cuerpo de Cristo. Somos un solo cuerpo que debe apoyarse. Debemos apoyarnos unos a otros. 15, creemos en el bautismo. Podemos y debemos nacer de nuevo en el reino de Dios. 16, creemos en la cena del Señor. Dios nos invita a renovar nuestra dedicación y recordar sus obras a nuestro favor. 17, creemos en los dones y en los ministerios espirituales. El Espíritu Santo nos da poder para servir. 18, creemos en el don de profecía que se manifestó en Elena de White. La señora Elena de White fue una mensajera del Señor. 19, creemos en la ley de Dios. Los 10 mandamientos son nuestro estándar de vida. 20, creemos en el sábado. Es el día del Señor. Tenemos un día de descanso y de adoración. 21, creemos que somos administradores de Dios. Debemos administrar fielmente nuestro cuerpo, nuestras posesiones, nuestro tiempo y nuestros dones. 22, creemos en el deber de manifestar un comportamiento cristiano, un estilo de vida cristiano. Somos hijos e hijas de Dios y debemos vivir como hijos e hijas de Dios. 23, creemos en el matrimonio y la familia, en el modelo bíblico. Creemos y promovemos la familia monogámica y heterosexual. 24, creemos en el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Jesucristo intercede por nosotros ante el Padre para nuestra salvación. 25, creemos en la segunda venida de Cristo. Nuestro Salvador vendrá con la recompensa de vida eterna para algunos y muerte eterna para otros. 26, creemos en la muerte y la resurrección. Los que aman a Dios y le son fieles no morirán, la segunda muerte. 27, creemos en el milenio y en el fin del pecado. Habrá 1000 años de juicio y paz antes de que comience la eternidad. Y 28, creemos en la nueva tierra. El mundo volverá a ser perfecto por obra y gracia de Dios. Hermano y hermana,
¿Te das cuenta de cómo las 28 creencias también tocan temas esenciales para nuestra identidad y para nuestra vida práctica? De hecho, las 28 creencias fundamentales son una referencia para todos los aspectos de nuestra vida, aspectos materiales, sociales, emocionales, intelectuales y espirituales. Nuestras 28 creencias no solo sustentan nuestra vida espiritual, no, también subyacen en todos los aspectos de nuestra vida. Teológicamente hablando, la cosmovisión adventista tiene 6 pilares, 6 doctrinas que responden a profundas preocupaciones humanas, como ya hemos visto. Y esos 6 pilares abarcan 28 creencias, las cuales abarcan toda nuestra vida y que se fundamentan ¿dónde? En la palabra de Dios. Yo quiero hacer de nuestros 6 pilares algo más cercano, más familiar, que pueda ser más comprendido completamente. Entonces, les presento una versión más didáctica y personalizada de las 6 columnas de la identidad doctrinaria adventista. Vamos. Doctrina 1. Hay un Dios a quien adoramos. Doctrina 2. Somos seres humanos creados por este Dios a quien adoramos. Doctrina 3. El Dios que adoramos nos salva de nuestros pecados. Doctrina 4. Siendo personas salvas, adoramos a Dios como iglesia remanente. Doctrina número 5. Al amarnos como su iglesia, el Dios que adoramos nos muestra un camino de vida. Doctrina 6. El Dios que adoramos pronto regresará por su iglesia. Bueno, necesitamos terminar. Como afirma el teólogo Fernando Canale, las Escrituras son la única fuente de la que tiene la teología para extraer sus enseñanzas sobre Dios y sus acciones en la historia. En otras palabras, las Escrituras, hermano, las Escrituras son esenciales para conocer a Dios y comprender cómo Él obra, cómo Él actúa. Por lo tanto, es necesario un estudio del Antiguo y del Nuevo Testamento. Mi hermano y mi hermana queridos, tú eres un líder en tu iglesia local. Una de las decisiones más poderosas que cada uno de nosotros puede tomar es hacer de toda la Biblia el fundamento de la identidad de nuestra iglesia. Pero antes de ser comunitaria, esta convicción necesita ser personal. Así que yo termino con una pregunta. ¿Estás estudiando la Biblia diariamente? ¿Con solidez? ¿Con tiempo? ¿Con dedicación? Piensa en eso con cariño. Bendiciones.